Segmento del curso vamos a ver la parte de columna vertebral y cráneo. Como siempre, lo que es anatomía lo voy a tratar rápidamente y la patología un poquito más para que puedan entender, ¿no? Entonces, los métodos vamos a ver la columna vertebral primero, el método de estudio. Tenemos la radiografía, tomografía, resonancia magnética y medicina nuclear. La radiografía es el primer método que ustedes deben solicitar. La tomografía, cuando queramos ver la parte ósea, la parte que conforma la columna. Resonancia magnética es para ver el contenido y el SPECT y el PET-CT es para procesos neoplásicos. La anatomía ya la conocen ustedes. Lo que acá tienen que recordar es que la vértebra tiene la presencia de un cuerpo. Se ven dos películas, esta unión que hace el cuerpo vertebral con las láminas. Estos son los películos. Este película es importante, se proyecta en la radiografía como dos ojitos. ¿Por qué es importante? Porque aquí se asientan las metástasis. Entonces, una de las patologías de columna frecuentes son las metástasis. Entonces, estos películos siempre deben observarlos. Las apófisis transversa, la apófisis espinosa. Es lo más digamos, resaltante en la vértebra, lo que más tienen que ustedes saber reconocer. Acá tenemos al canal medular y encima se proyecta el disco. Este disco se puede desplazar y lo importante es que no comprometa el canal medular. Ninguna patología que comprometa el canal medular es lo más importante. Si así sea un pedacito de hueso entra al canal medular, ahí va a haber problemas. ¿Qué vamos a evaluar cuando veamos una columna? Vamos a tener que ver, a ver, voy a poner aquí para una vez ya no estar acá con rapidito en una sola lámina. ¿Qué vamos a evaluar? Tenemos que evaluar primero la curvatura fisiológica, que tenga una curvatura. Cada columna, cada parte de la columna tiene diferente curvatura fisiológica. En la cervical y en la lumbar se encuentra la lordosis, entonces tienen que observar esta curvatura. Tenemos que evaluar los cuerpos vertebrales. Fíjense, los cuerpos vertebrales son como cajitas como si fueran unas cajitas de zapatos, son rectángulos y bien definidos. Acá, cuando hay alguna patología, se produce alteración de estos bordes, se vuelven irregulares, se aplanan, se deforma el cuerpo vertebral. Debemos de ver los espacios que hay, el tamaño de los espacios intervertebrales. Acá se encuentran los discos. Entonces, si este espacio disminuye, por consiguiente, el disco va a salirse. Es decir, se va adelante, se va atrás, pero se desplaza el disco. Entonces, tiene que tener siempre cuidado de este espacio. Tenemos también en cuanto a para ver si las vértebras están adecuadamente alineadas, debemos de trazar una línea por delante de las vértebras y otra línea por detrás de las vértebras. Estos de acá tienen que venir, digamos, sin salirse del bordecito, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Basta que se desplacen algunos milímetros y ya se considera una lisquesis. Entonces, la columna cervical, esta es la incidencia lateral, que es la que más información nos va a dar, y esta es la columna frontal o en AP, que es donde completamos lo que estamos viendo en la lateral. Acá vamos a ver las apófisis transversa y vemos que estos ojitos son los películos. Acá es donde se siente la metástasis y estos de aquí son las apófisis espinosas. Los cuerpos vertebrales no se ven tan claramente como en la incidencia en frontal. Esto ya saben ustedes cuántas vértebras tenemos, y acá lo rescatable es que tanto la columna cervical como la columna lumbar tienen una lordosis, una curvatura fisiológica, y esto debe mantenerse. Cuando hay disminución o pérdida o acentuación de la lordosis o de la cifosis, o sea, se altera la curvatura fisiológica, esto va a producir manifestaciones a nivel nervioso. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, es importante que conservemos esta curvatura. La columna dorsal vamos a evaluar lo mismo. Acá tenemos
En la frontal no se ve tan claro, como ven en las radiografías, no ven tan claro en la frontal, mejor se ve en la lateral. Y también evaluamos lo mismo, luego la integridad del cuerpo, vamos a ver las plataformas, los películos, que son estos ojitos, la apófisis espinosa, apófisis transversa. Es lo más importante que tienen siempre que evaluar. Y en la lateral, vean la sifosis que hace la columna. Debe haber sifosis, no es que porque está rectito y está mejor, no. Tiene que tener un poquito de curvatura. En la vértebra dorsal es muy semejante a la vértebra que hemos visto anteriormente, la única diferencia es que esto tiene unas articulaciones para las costillas. Es la única diferencia, las articulaciones de las costillas. Ahora sí, en la columna, una resonancia de la columna dorso-lumbar. En la resonancia magnética, como les he mencionado, vamos a poder evaluar el contenido. ¿Cuál es el contenido? Viene a ser el disco intervertebral, este disco que están viendo aquí. Este disco debe verse íntegramente y no debe desplazarse ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia los lados. Si se desplaza hacia atrás o a los costados, va a comprimir el canal medular. Comprime la médula, que es esta, la que está en el número 3, y va a producir neuropatías conversivas. También nos va a permitir evaluar el canal cervical, el canal medular, el líquido cefalorraquídeo que está, este es el T2, está hiperintenso, acá el T1 hipointenso, y la médula, la integridad de la médula espinal. Esta es una imagen una imagen antigua, es una de las primeras imágenes que había en la radiografía. Antes, cuando no había tomografía, como les he indicado, no había otro método, le sacaban el jugo a las placas radiográficas. Entonces, una de las formas de poder visualizar las diferentes partes eran las incidencias en oblicua, que es esta que están viendo aquí. Es una incidencia en oblicua de la columna lumbar. Entonces, ¿qué me permite esa incidencia en oblicuo? Me permite poder ver esta parte que es el cuello de la vértebra, que vendría a ser el cuello del perrito. Esto supuestamente es un perrito, miren que está acá. Este es el perrito, su carita, su cuellito, su orejita, su rabo y sus patillas, ¿no? Entonces, la vista del radiólogo debía estar en estos signos, que los demás no lo podían ver, pero el radiólogo sí tenía que verlos. Entonces, acá, ¿por qué esto sigue siendo importante actualmente? Cuando los pacientes sufren alguna caída, no siempre ustedes van a tener, no siempre el paciente va a tener fractura. A veces solamente se rompen los ligamentos que sostienen a las vértebras, los ligamentos que pasan por las vértebras, o pequeñas zonas donde no se visualiza ni en la placa, a veces ni en la tomografía. Entonces, esa ruptura de ligamentos se rompe y en algún momento, el transcurso de 2 meses, esa ruptura de ligamentos va a hacer que las vértebras se separen. Al separarse, las vértebras se van a desplazar, lo que se llama una listesis. Entonces, la vértebra se va hacia adelante o hacia atrás. Entonces, esta incidencia me permite evaluar estas zonas. Entonces, como les digo, acá por ejemplo esta es la apófisis articular, la apófisis transversa, el pedículo es el ojito, el cuello es la paras articulares. Esta es la zona por donde pasa el ligamento y es la zona donde se rompe. Entonces, si yo veo el paciente toca sin cabeza o la cabeza separada, quiere decir que se ha roto, pero no lo voy a ver en una radiografía convencional, no lo puedo ver a veces en una tomografía tampoco. Y eso me predice que esa vértebra con el tiempo no se desplaza. Para eso es importante, por eso se le sigue poniendo esta radiografía. Es una incidencia oblicua. En cuanto al cráneo, tienen ahí la radiografía, tomografía, resonancia magnética, el PET-CT y el PET-CT. No puedo estar corriendo, ya me corrí al otro lado. Esta es la radiografía, vamos a ver la radiografía de cráneo, que la toma una incidencia en anteroposterior o lateral.
La que más nos va a dar información es en la incidencia en lateral. ¿Qué vamos a poder visualizar acá? Vamos a ver la bóveda craneana, vamos a poder visualizar las suturas, los surcos por donde pasan los vasos. Hay surcos por donde circulan los vasos. Aquí tenemos uno, nos va a dar una línea radiolúcida, que son los surcos arteriales de las arterias meningias. Los vasos diploicos también nos van a dar líneas radiolúcidas por donde pasan. Las granulaciones aracnoideas que se encuentran aquí, que a veces se proyectan como imágenes radiolúcidas, aquí la silla turca. Eso es lo principal que debemos nosotros saber. Acá se está evaluando por pisos, el piso anterior, el piso medio y el piso posterior. El piso anterior viene desde la frontal hasta la región de las apófisis clinoides anteriores, el piso medio, todo lo que es el esfenoides y parte anterior del temporal, y el piso posterior, el temporal y el occipital. La silla turca siempre deben evaluarla cuando ustedes vean una radiografía. Así como ven la bóveda, como ven, buscan una fractura, busquen la silla turca, sobre todo en pacientes que tienen cefalea. Entonces aquí vamos a ver la silla turca, que se ubica por encima del seno esfenoidal. Vamos a poner aquí, miren, este es el seno esfenoidal y esta es la silla turca, es una concavidad, una camita, donde se ven aquí las clinoides anteriores y las clinoides posteriores. Esto es lo que estamos viendo. Siempre evalúen eso. Cualquier tumoración que haya a nivel del cráneo y produzca hipertensión endocraniana va a deformar la silla turca. Cualquier tumor dentro de la misma silla turca que se está iniciando también la va a deformar, y de repente los pacientes debutan con cefalea. Entonces, siempre evalúen silla turca. La incidencia frontal de la radiografía es una incidencia que se llama la incidencia transorbitaria, o a veces la llaman la incidencia de Caldwell. En realidad son milímetros de angulación nomás de diferencia del paciente. ¿Y para qué nos sirve? Ya solo leen, no nos sirve para evaluar las diferentes estructuras que hay, más que en la bóveda craneana, más en la cara. Esta es una tomografía de incidencia transorbitaria, que la verdad, para ser sincero, viene dentro del protocolo y no tienen que solicitarlo. Simplemente viene dentro del protocolo del estudio de cerebro. Ahora sí, ya vamos a lo importante, que es la parte patológica. En la patología de la columna vertebral vamos a ver procesos congénitos, alteraciones de posición, traumáticas, degenerativas, infecciosos, y la alteración de los discos intervertebrales y algunos tumores. Entre los procesos congénitos, los más frecuentes son los que están viendo ahí: la hemivértebra, síndrome de Dupuytren, la asimilación del atlas y la espina bífida. Entonces vamos a ver qué es una hemivértebra. Una hemivértebra es una patología de tipo congénita en la cual se va a producir solamente medio cuerpo vertebral. Acá están viendo, miren, un triangulito, o sea, la mitad del cuerpo que está entre estas dos vértebras, ese triángulo, esa es la hemivértebra. Entonces, ¿qué hace? Hace que al ser congénito, la columna tenga una mayor escoliosis. Los cuerpos que están alrededor, que están juntos a la hemivértebra, se deformen. Entonces, esa simetría hace que se haya una escoliosis. Las escoliosis en sí van a hacer que los cuerpos se desgasten, y por el desgaste se desgaste también el disco. Eso es lo que se llama disartrosis y una artrosis interapofisiaria. Este cuerpo generalmente no presenta apófisis. A veces presenta una transversa, a veces no presenta ni siquiera la transversa. Hemivértebra les pregunta de exámenes, todos los años les preguntan hemivértebra. Entonces, en la radiografía, esta es de su clase, ¿qué cosa vamos a ver? Este triángulo. Este triángulo es la hemivértebra. ¿Qué hace? Que se deforme, miren, se deforme el eje de la columna, hace una escoliosis. Al haber disminución del espacio, porque acá se amplía y acá disminuye, los cuerpos vertebrales rozan, y al rozar
se erosiona. Cuando hay una erosión, ¿qué sucede? Hay tejido de cicatrización, se forma lo que es una artrosis. Entonces se produce una artrosis de la parte ósea y una destrucción por el pinzamiento, por la presión que hace, se destruye también el disco, lo que se llama una discoartrosis. Esta es la simulación del atlas. Normalmente el atlas se halla en el agujero occipital. ¿Qué pasa con el atlas? El atlas debería estar en la parte por debajo del agujero occipital. En este caso, en la simulación del atlas, el atlas sube a través del agujero occipital, entra dentro de la cavidad cerebral. Entonces vamos a ver aquí el atlas que está elevado, y la apófisis basilar es una apófisis corta, y no se visualiza el espacio normalmente existe un espacio entre el agujero occipital y la apófisis gerontoides, pero acá no se va a ver, no vamos a visualizar ese espacio. Disminuye el diámetro del agujero occipital y también del agujero magno, ¿no? Que están juntos. En otras palabras, el axis y el atlas está dentro del cráneo, se protruye por el agujero occipital, entra hacia el agujero occipital. ¿Qué condiciona eso? Que mientras más comprime, más va a producir patología de tipo neurológica cerebrosa. En cuanto a las alteraciones de posición, tenemos las escoliosis, que son la alteración del eje, que puede ser idiopática o secundaria, el incremento de la cifosis que ya vimos y la hiperlordosis. Acá les he colocado una tomografía con una escoliosis. Entonces tenemos la escoliosis que la podemos denominar por la curvatura, por la concavidad o por la convexidad. Entonces, yo, por ejemplo, particularmente, yo le digo, ¿no? Por ejemplo, acá está escoliosis dorsal de concavidad en la izquierda. En los libros a veces van a encontrar de convexidad derecha. Las dos son válidas. Generalmente, cuando hay una escoliosis así tan severa, la otra columna hace una curvatura al revés, si acá es derecha y la otra es izquierda, para compensar la estabilidad de la columna, ¿no? Entonces, pero siempre, a pesar de eso, siempre hay espacios. Por ejemplo, acá pueden ver que el espacio está disminuido aquí. Entonces, ese espacio disminuido va a condicionar que se erosionen los cuerpos y se produce una artrosis. Y el disco intervertebral se pince y se rompa, lo que se denomina una disartrosis. O sea, hay alteración de las superficies articulares que produce una artrosis y alteraciones a nivel del disco que produce una discoartrosis. Esta es una tomografía con reconstrucción tridimensional. La tomografía me sirve para ver la parte ósea de la columna. Esta es la de su libro. Fíjense cómo acá hay una escoliosis dorsal de concavidad del lado izquierdo o de convexidad derecha, con una escoliosis compensatoria lumbar del otro lado. El incremento de la cifosis es lo que le llamamos normalmente un paciente jorobado. Este aumento, ¿cuáles son las causas principales? Generalmente se debe por fracturas, por osteoporosis, algunos tumores también me deforman la curvatura, las posiciones, la malposición o algunas infecciones como el mal de Moore. Lo más frecuente es a veces que sea posicional, ¿no? No tiene nada el paciente, pero sobre todo ahora que estamos tanto con el celular, con la computadora, uno tiende a encorvarse. Entonces tenga mucho cuidado, chicos, porque de acá unos
10 años van a terminar nuestro bien jorobaditos es que no se cuidan. Entonces esto, bueno, sería que solamente sea estético, ¿no? No es estético. Lo que pasa es que cuando hay esta curvatura, se va adelgazando el borde anterior del disco. Aquí, al adelgazarse, se va a producir una deformación en cuña de estos cuerpos vertebrales, y al hacer la deformación en cuña, el disco se va a ir también alterando. O sea, al final van a tener varios sistemas acá comprometidos, ¿no? El disco y el mismo hueso. Esto sí es importante. Esto tienen que verlo en todas sus placas radiográficas que ustedes vean. La hiperlordosis lumbar. Normalmente tenemos una curvatura. En la cifosis, por acá una celular, otra media dormida, por allá otro dormido, el otro bien dormido. Bueno. Antes, yo no sé si les he contado que yo enseñaba, cuando empecé a entrar a Casa Martín, yo entré por odontología, la primera vez que entré por odontología. Y los alumnos de odontología, ¿por qué les va a interesar esto? Pues es lógico, ¿no? Igualito que nosotros manden a odontología también, ¿no? Pues como que no. Ahí sí se justificaba, bueno, pero por lo menos eran más creativos, ¿no? Yo volteaba y se estaban besando. Yo volteaba y de pronto me desaparecía uno, no sé, me faltaba una ojalá. Volví a voltear, otro se desaparecía. Volví a voltear, otro por allá besando. Así he pasado yo con odontología. ¿Qué pasó a la odontología, ¿Qué vamos a hacer? Pues ya está, ya después de eso ya cualquier cosa. Bueno, entonces vamos a ver acá la curvatura. Tengan muy presente siempre que evalúen, o sea, que ustedes van a ver, de 100 placas radiográficas que piden de columna, de esas el 80% son de mujeres. Y de esas placas radiográficas de la columna, el 80% son lumbares. Eso les da a entender que es la zona de la columna donde más se altera la morfología del cuerpo. Y recuerden que la columna contiene médula. Entonces, eso produce neuropatías. Eso produce alteraciones al caminar, se produce desgaste de la columna, dolores que ya les va a limitar el todo. Entonces, la hiperlordosis es muy importante. Es la curvatura que hace la columna. ¿Por qué es importante? Porque recuerden, la columna soporta la mayor parte de nuestro peso. Entonces, ¿dónde digamos cae el centro? En el promontorio del sacro. El peso de la columna debe caer en el promontorio del sacro. Y de ahí se distribuye la fuerza a las dos caderas. O sea, el soporte a las dos caderas. Pero su mayor soporte es en el promontorio del sacro. Entonces, ¿qué sucede si se deforma esta curvatura fisiológica? Se incrementa. Ya al haber una hiperlordosis, el paciente tiene una columna inestable y se cae con bastante facilidad. Entonces es preferible a veces esto de aquí tratarlo cuando son jóvenes, porque ya cuando son mayores van a tener caídas frecuentes. Y como les digo, la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Por el uso de tacos. El taco deforma completamente el eje de la columna. Y uno, ¿cómo es la ignorancia a veces? ¿No? Yo ya era médico, ya era radiólogo, ¿no? Y me tomé una radiografía y vi pues mi columna así, ¿no? Bien, un hiperlordosis, uy, qué lindo, y me está saliendo colita, yo que soy una plana. Y ya feliz, yo con mi hiperlordosis. Y le enseño a uno de los profesores antiguos y me dicen, no, eso no está bien, esa es una columna inestable. Y ahora les voy a explicar por qué es inestable. Miren esto. El peso de nuestro cuerpo, esta es la columna, ¿no? Y el peso de nuestro cuerpo debe caer acá, en el promontorio. Entonces, estamos muy bien. Pero, ¿qué sucede si este peso de la columna cae al aire? Allí el paciente está inestable. El peso del cuerpo está al aire. Entonces, son personas que apenas pisan un desnivel y se caen.
o alguien pasa rápido, choca con ellos, se cae. O sea, ¿y quién pasa esto? Generalmente las mujeres. Las mujeres pasaron 50, 60 años. ¿Por qué? Por esto. ¿Y esto por qué se produjo? Cuando eran jóvenes y se pusieron tacos. La verdad es esa. Ahora, los mismos varones también se lo producen actualmente por el exceso que levantan pesos. Entonces, eso tampoco es bueno. Mucho no es bueno. Ni los tacos altos de 15 que nos poníamos antes, no sé si a ustedes yo les he comentado, yo hacía guardia con taco 12, con taco 9. Y estaba en clase con taco 9. Y todos estábamos en clase con taco 9, no con zapatillas que lindo que están ustedes ahora, ¿no? No. Entonces, eso ha traído consecuencias en el futuro, a un grupo de bastantes mujeres. Pues todavía sí seguimos y la verdad que no nos vamos a quitar los tacos, ¿no? Hasta cuando los quiera, porque ya nos hemos acostumbrado. Pero esto es importante que lo vean. Así es. Entonces, ¿cómo saber nosotros si esta columna tiene un hipelodosis? Miren, esta resonancia se la colocar. En el tercer cuerpo vertebral, lumbar, 5, 4, 3, trazamos una línea que cruza los dos bordes para encontrar el centro, no sino al ojo nomás. Y del 60 se traza una línea. Esa línea debe caer en cualquier zona del promontorio del saco. Puede caer acá, atrás, adelante, no importa. Pero esta línea muchas veces cae al aire. Ahí está el problema. Ahí tienen que llevar al paciente, mandar a los jovencitos o que sea, terapia física. Eso no se olviden de evaluar. Entonces, otra de las patologías que les he mencionado son las espondilolistesis, la listesis, el desplazamiento de la vértebra porque se rompe el ligamento y con el paso de los meses el ligamento hace que se rompa acá. Y generalmente esto sucede en las caídas sentadas. Se cae sentada, le dolió un poco, no, como le digo, no, se puede tomar una radiografía, no salió nada, le dieron sus antiinflamatorios, pero va pasando 2 meses y con el transcurso de un año ya la vértebra se ha desplazado completamente. Eso es lo que se llama una listesis. Entonces les coloqué aquí en una resonancia para que lo vean con más facilidad. Miren, trazan la línea por acá adelante, por acá atrás, en este caso lo han trazado por atrás. Miren, una línea que va por la parte posterior de las vértebras. Debe ir todo ahí y acá, miren cómo se va hacia atrás. El borde está aquí. Esto de aquí va a comprimir acá. Esto comprime por un lado el disco, lo necrosa el disco, y por otro lado, el mismo cuerpo vertebral comprime el canal medular. A más tiempo, más años que pasen, esto se comprime más la médula espinal. Entonces, por eso es lo que se llama una luxación o subluxación. Lo más frecuente por las caídas es acá, en L4, L5, S1, eso es lo más frecuente. Y acá estamos visualizando en esta incidencia en oblicua, miren aquí cómo sea, aquí ya se ve que está rota la vértebra, pero eso pasa después, no en el mismo momento. Por eso siempre vean las curvaturas. Las lesiones traumáticas, bueno, cualquier lesión traumática me va a poder desplazar el motivo de la causa de la lesión traumática es lo menos importante. Lo más importante es las consecuencias que puede traer. Vamos a ponernos mejor aquí ya. Entonces, yo les digo una cosa, cuando ustedes tengan una tomografía, tengan una resonancia, tengan una placa de rayos X, lo principal es que el canal medular no esté comprometido. Hay fracturas que el cuerpo se hace leña, pero es tan suertudo que ninguno de los agujeritos, ninguno de los fragmentos óseos entraba al canal medular. Su cuerpito está leña, el otro cuerpito está leña, pero el paciente a la larga va a caminar, va a tener que, bueno, lo van a operar, le van a poner sus indicadores, pero va a caminar.
A veces hay un solo pedacito, no tiene una línea chiquitita, una línea finita, pero un pedacito, como estalla, ese chiquitito ha entrado al canal medular y ha cortado la médula. Entonces, lo importante no es la magnitud de la fractura, lo importante es que no entre nada a la médula. Eso es lo más importante al canal medular. Acá tenemos una fractura de Jefferson, que son las fracturas del cuerpo vertebral de C1, donde hay una fractura. Esto es la unión de la lámina del arco anterior y el arco posterior, y miren, acá está separado. Acá hay una fractura, y que en la radiografía se ve en esta proyección, ¿no? Para serles sincero, cuando ustedes sean médicos generales, esta zona es muy difícil de evaluar. Entonces, si es que sospechan de una fractura de Jefferson, es mejor una tomografía. La fractura de Jefferson por radiografía va a ser difícil de la vea, inclusive para nosotros. ¿Por qué? Porque esto depende de la angulación, que lo haga exactamente el tecnólogo médico, le dé esta angulación, y a veces el paciente está con fractura y no va a poder extender el cuello. Entonces, tiene que ser tomografía. En radiografía no lo vamos a ver muy claramente. A ver, vamos a ver. Este también es bien en su examen, siempre lo pregunte el doctor. Es una fractura por hiperflexión. Esto es lo que se llama el latigazo en el carro. El carro frena, el cuello se va adelante y el cuello se va hacia atrás. Entonces, esos son fracturas por latigazo. En el mejor de los casos se va a producir solamente ruptura de la vértebra, pero no va a haber ningún, digamos, problema en la médula. A veces sí hay edema de médula, pero a veces no. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Un aplastamiento. Aquí estamos viendo un aplastamiento, miren, de la vértebra donde se ha sido fracturado. Fíjense acá, esto es un rectángulo y acá está la parte anterior, la veo más delgadita que la parte posterior. Esto es lo que se llama una vértebra en cuña, el aplastamiento anterior. La vértebra se subluxa, se va hacia la parte de atrás. Se va hacia adelante, miren aquí un pedazo y otro hacia atrás. La fractura axial, aquí se hace más delgado, por lógica, la curvatura se va a acentuar, se va a invertir la lordosis. Entonces, al invertirse la lordosis, aquí se va a ver más chiquito y acá se va a ver más grande el cuerpo vertebral y va a pinzar, ni acá prácticamente no hay espacio. Al haber disminución, significa que hay un pinzamiento del disco. Y la línea intercorporal, miren cómo se va por la misma listesis, lo que se llama una listesis. El desplazamiento hacia adelante o hacia atrás es una listesis. Esto también les coloqué para que lo entiendan. Toda artrosis, como hemos visto en el primer capítulo, va a producir lo mismo. Igual se produce en la columna. ¿Qué hace la artrosis? La artrosis, en caso de la columna, en caso de las articulaciones, tenemos el cartílago articular que se desgastaba, ¿no? En caso de la columna, el espacio intervertebral se disminuye por X motivo, ya sea por la misma patología del disco, ya sea por un traumatismo, sea por una hemivértebra, pero el espacio disminuye. Al disminuir el espacio, ¿qué va a pasar con las vértebras? Van a rozar al módulo como los movimientos. Esta erosión va a producir la presencia de erosiones. Las erosiones, ¿cómo se llaman? Se llaman geodas. Acá están, geodas subcorticales. Entonces son erosiones pues, muy pequeñitos que sí se van a ver en la tomografía, en la radiografía no. Pero ¿qué va a hacer esas geodas, esas erosiones? Que se produzca nuevo hueso, que se produzca esclerosis. Recuerden, formación de nuevo hueso, se vuelve blanco el hueso, se llama esclerosis. Entonces, si ustedes ven esta zona, donde el espacio articular está bien y aquí está disminuido, por el espacio intervertebral, miren, aquí está blanco, zonas de esclerosis, que es lo que se llama esclerosis en las superficies articulares. Eso también viene en examen. Cuando se forma el nuevo hueso, este nuevo hueso no es un hueso normal, entonces va formando, digamos, estructuras anormales, como son los osteofitos. Estos como piquitos del oro, estos son los osteofitos, que es característico
de la columna, de la artrosis degenerativa en cualquier parte del cuerpo. Ahora, si es en la columna, se llama espondiloartrosis. En la cadera, costoartrosis. En la rodilla, gonartrosis. Espondiloartrosis, artrosis degenerativa. Ahora, acá hay dificultad en el movimiento. El movimiento de por sí disminuye. Entonces, al disminuir el movimiento, se va haciendo osteopenia, va perdiendo la densidad ósea. Esta es una espondiloartrosis en una radiografía. Está en tus etapas, digamos, iniciales. Acá veo, hay disminución del espacio. Acá también está disminuido el espacio intervertebral. Comparen con el de aquí, que es más amplio. Entonces, el borde de la plataforma vertebral se va a erosionar. Se va a formar la presencia de esclerosis. Acá veo la esclerosis. Osteofitos todavía recién se están empezando a formar. O sea, es una espondiloartrosis de grado entre leve a moderado. ¿Qué más veo en esta vértebra? Miren cómo, si yo trazo una línea acá adelante, este cuerpo vertebral se ha ido hacia atrás, o sea, tienen una listesis. Si ustedes ven la columna, está recta, ha perdido la lordosis. Esta es las alteraciones que pueden pasar a nivel de los discos. Los discos son unos cojinetes que generalmente tienen unos 2 a 3 centímetros de grosor, dependiendo, ¿no?, de la edad. En niñitos es más grande, ya en adultos es más pequeño, 1 centímetro, 2 centímetros. Pero son algo así. Este es un disco de ustedes. Un disco bonito, un disco que tiene, en fin, es fibrótico, tiene colágeno adentro y tiene dentro un disco, el núcleo pulposo, que es otro saquito pequeño adentro. Entonces, esto con el transcurso, o bien por la propia edad, a partir de los 40, que empieza a disminuir el agua en el cuerpo, el disco se empieza a secar. Entonces se va a secar. Este es un disco de 20, este es un disco de 40, este es un disco de 60 y este es un disco de 80. Entonces, fíjense cómo el disco va disminuyendo de altura. Eso también puede ser por sobrepeso, pacientes obesos, pacientes que levantan pesas. Yo que voy al gimnasio, veo cómo levantan pesas, ay Dios mío, pobrecitos. Me dan decir, oye hijo, no hagas eso, te va a destruir tu columna antes del tiempo. Por Dios, que a veces me da ganas de ver a esta vieja loca que me está diciendo así. Mejor calladita, estoy más bonita. Entonces, esto de aquí se va desgastando con el uso del sobrepeso. Genéticamente también, traumatismos. Entonces, todo esto acelera, digamos, el desgaste normal que vamos a tener. Yo he visto, por ejemplo, ¿y esto qué cosa hace? Que con los años nos vamos encogiendo, ¿no? Se van chiquitas. Yo me acuerdo, yo conservo más o menos mi peso de cuando estaba en la universidad, desde la edad de ustedes, trato de conservar mi mismo peso. Pero los vestidos me quedan igualitos, ¿no? Casi igualitos, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Antes un vestido de fiesta me quedaba encima del tobillo, ahora el vestido de fiesta tengo que subirle así de basta. ¿Qué hacen? El disco se seca. Al secarse el disco va reduciendo el tamaño. Y eso es fisiológico, es normal, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que tomarlo con gracia, con buen humor, y tratar de compensarlo con los tacos, ¿no? Pero eso no quiere decir que eso sucede. Entonces, eso es lo que pasa con el desgaste normal de los discos. Entonces, vamos a desgastarse el disco, fíjense, se va haciendo más pequeño. Ustedes ven, este cuerpo vertebral está más planito, más bonito. Acá ya hay erosiones y acá ya estos son lo que son los osteofitos. Miren cómo se ha deformado completamente el cuerpo vertebral. Otra de las patologías es la hernia del núcleo pulposo. El espacio intervertebral disminuye y el disco se protruye. El disco puede simplemente protruirse, lo que se llama una protrusión discal, o puede romperse. Y al romperse también se va a protruir el núcleo pulposo que está dentro.
Entonces, ¿esto qué va a hacer? Comprimir la raíz nerviosa. Eso lo voy a ver en la resonancia magnética, en la tomografía y en la radiografía. Yo sospecho que tiene eso, pero en la resonancia es donde yo voy a poner. En cuanto a los procesos infecciosos, ¿cuál es el más importante? La enfermedad del POT, el mal de POT o tuberculosis. Es bien frecuente, no vayan a pensar que no es frecuente. Actualmente todavía, con el gobierno de Castillo, he vuelto a ver nuevamente que ha aumentado siempre ha habido, pero ahora ha aumentado mucho más todavía la tuberculosis ósea. Entonces, ¿qué sucede acá en la tuberculosis? En la tuberculosis el bacilo entra y destruye el cuerpo vertebral. Destruye el cuerpo, lo erosiona, se lo va, entre comillas, pongamos, se va comiendo el disco al cuerpo, va destruyéndolo, y esa infección ataca también al disco. Del disco, destruye el disco y pasa a la siguiente vértebra y así se va extendiendo. Entonces esto me da algunos signos muy parecidos, si ustedes leen aquí, me dan muchos signos muy parecidos a lo que es la artrosis. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales viene a ser la artrosis. Y si no tienen ustedes la experiencia, la van a pasar como artrosis y lo van a tratar como artrosis. Y cuando no mejora, le van a decir que la artrosis tenía un tumor. Y el tumor es que se ha producido, y a veces así se pasan los años y la paciente termina, o el paciente varón termina sin caminar. Entonces, desde un inicio, fíjense siempre los cambios, que son a veces bien llamativos, pero si no los buscamos, no los encontramos. ¿Qué va a condicionar esto? Que el paciente altere su curvatura. Como es más frecuente en la columna dorsal, se va a hacer una cifosis. Esta es la que tenían este es el que tenían en su clase. Sinceramente, ¿lo ven? ¿Lo entienden? No, yo tampoco. Así que por eso les coloqué esta, les colocaba la otra para que me entiendan. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta es una infección. El micobacterium, así como hablamos cuando hablamos en la tuberculosis, decíamos de que también produce una secreción, como un requesón, igual sucede acá también, produce una secreción. Y esa secreción no es una secreción, es un absceso frío. Miren en la tomografía cómo se ve la destrucción. Acá podrían ustedes decir que es una tuberculosis, no, ni yo tampoco. De repente le digo, señora, ¿se ha caído? ¿Qué es lo que uno pregunta? ¿Se ha caído? Sí, me caí hace una semana. Ah, ya, dice uno, dice, eso es una fractura, ¿o no? Es así, uno se va a tratar de que sea lo más simple para el paciente. Y lo tratas como fractura. Ya como no mejora, uno dice, no, de repente es un tumor que también me puede dar así imagen lítica, o es una metástasis. Y va por ahí, y va pasando el tiempo, y va perdiendo el tiempo, y va perdiendo el tiempo. Entonces, así se va a ir erosionando, destruye el disco, invade el siguiente, termina de destruir el cuerpo, invade el siguiente, y así se va. Entonces, me va a dar esto. Esto es algo muy parecido a lo que está acá. Miren, este es el cuerpo vertebral, que tiene como y el otro cuerpo está acá destruido. Toda la plataforma superior está destruida y este es el disco que no existe prácticamente. Así es como van a ver. No hay ninguna imagen de este. ¿Cómo es que ustedes van a darse cuenta de que es una tuberculosis? ¿Ya? Tienen que buscar alrededor el calcio. ¿Y cómo me da ese calcio, esa secreción? Caliopacidad. En la radiografía, al costado de la lesión, de las vértebras lesionadas, van a encontrar una opacidad. Una opacidad como si fuera el corazón, como si fuera la arteria aorta, al costadito de la columna, un saquito. Realmente su práctica lo van a ver porque acá no nos han colocado. Y esto que está señalando, esto es ese absceso que se coloca alrededor. Eso es lo que caracteriza la tuberculosis. En cuanto a los tumores de la columna,
esto es como más que como, es un tumor, sí, pero no tiene mayormente importancia porque no compromete la vida del paciente. Cuando usted ve una radiografía en el cual pasan canales radiolúcidos de un lado a otro, esto generalmente es un hemangioma. Bueno, pues a veces se ha visto en varias columnas y no se informa porque importancia no tiene para la vida del paciente, ni no me va a dar dolor ni nada, simplemente es un lunar, un hemangioma que se ha producido. ¿Qué me va a dar en la tomografía? Estas mismas radiolúcidas, lo voy a ver como trabéculas, un poquito más engrosadas, zonas hiperdensas y zonas hipodensas del tejido graso. Y en la resonancia voy a ver lo mismo también, pero ahí le llamo hiperintenso. Las metástasis. Acá, esto que dice P, este es el película. Aquí es donde empiezan las metástasis. A veces solamente está un ojito comprometido. Miren aquí, miren, casi tiene. Este está normal, esto está normal, los ojitos, los películas, y miren acá, se ha vuelto rayo bajo. Aquí recién está comenzando las metástasis. Entonces, ahí es donde voy a ubicar las metástasis. Hay metástasis que la voy a ver así, plásticas, producción de nuevo hueso, o hay otras metástasis que la voy a ver líticas, destrucción del hueso, como acá. Acá hay destrucción del hueso. Si lo veo en la tomografía, si una es osteoblástica, si es blanca, producción de nuevo hueso, maligno, esto lo voy a ver hiperdenso. ¿Cómo lo voy a ver en la resonancia magnética? Lo voy a ver hiperintenso. Igualito, en la tomografía, si esto lítico, lo voy a ver hipodenso, y en la resonancia también cambia el nombre. Las metástasis, antes mucho se utilizaba para ver metástasis lo que era la resonancia, la gammagrafía. Después ya apareció lo que era el PET-CT, y la gammagrafía quedó cada vez más de lado. Esta es una gammagrafía y esta es una tomografía. Combinados los dos sale el PET-CT. Entonces, ¿qué me va a dar el PET-CT? Zonas de hipercaptación del material radioactivo que son metástasis. En este caso es una zona blástica, ¿no? Una zona blanca. Y para confirmar que sea una metástasis, acá se ve que con el radiotrazador capta el contraste. Y en la resonancia magnética, esta es la zona que estamos viendo. Podemos encontrar en el cráneo imágenes radiolúcidas. Acá están viendo todas las cosas que nos pueden dar. Imágenes radiolúcidas, miren cómo se ve en el cráneo. Ya hemos hablado de imágenes líticas, y acá también estamos viendo una imagen lítica en una tomografía donde se ve parte del hueso, no una destrucción. Podemos encontrar muchas imágenes radiolúcidas y líticas en sacabocado. Se llama esto. Como que un ratoncito se comió un pancito así, un pedacito igualito, pues se llaman sacabocado. Esto es típico de lo más frecuente, metástasis. Las metástasis óseas me van a dar estas imágenes radiolúcidas. ¿Qué otra cosa? El mieloma múltiple. Los pacientes con mieloma múltiple se les va a hacer el cráneo acá, también esta es pregunta de examen. Y las neuropneumocratosis, que no sea últimamente, han aumentado también bastante. Podemos ver imágenes radioopacas en el cráneo, con la que están viendo acá, que pueden ser todas las que están visualizadas. Esto es un osteoma, un tumor benigno de la bóveda craneana. Ya. Ahora sí, hipertensión endocraniana va a venir, viene siempre todos los años se repite esto. ¿Qué pasa en una hipertensión endocraniana? El cráneo va a crecer. El cerebro va a crecer. El cerebro, los ventrículos crecen, o por edema el cerebro crece. El cráneo es una cavidad que está cerrada. Cuando es un niño, el bebito, hasta el año, las fontanelas, las suturas se abren. Entonces me va a dar pues que el cráneo crezca y tremendas cabecitas que tienen las pobres criaturas. Cuando ya es adolescente la persona, ya está llegando a los 20 años, donde todavía no se ha cerrado completamente sus suturas,
puede abrirse un poquito las suturas, haciendo una diastasis de suturas. Entonces, uno de los signos que van a ver es la diastasis de sutura. Hasta la diastasis, la separación de las suturas. Se separan. Ese canal radiolúcido son las suturas separadas. ¿Qué otra cosa pasa? El cerebro empieza a chocar con el hueso. Toda estructura que roza con otra se va a erosionar. Entonces, el cerebro va a ir tomando la forma de las circunvalaciones cerebrales por la tabla interna. Entonces, esas circunvalaciones donde están más prominentes se van haciendo radiolúcidas. Y por eso que el cerebro no es de un solo color. Miren, el cerebro tiene estas impresiones radiolúcidas, que son las zonas donde el cerebro hace contacto, la tabla interna con la tabla interna. Estas impresiones, a mayor hipertensión endocraniana, más radiolúcidas se hacen. El incremento de estas impresiones digitiformes es otro signo de hipertensión endocraniana. El cerebro sigue creciendo, ¿y qué va a hacer? Va a adelgazar la bóveda craneana. Recuerden que va erosionando y la va adelgazando. Adelgazamiento de la tabla interna. Y al final todo el hueso ya empieza a verse más radiolúcido. ¿Por qué? Por la presencia de una osteoporosis condicionada por la presión. Entonces, esto ha pasado a nivel de la bóveda. ¿Qué pasa a nivel de la silla turca? Son dos sitios donde ataca la hipertensión. Imagínense que están ustedes en provincia, tienen su centro de salud, tienen su equipo de rayos X, y les trae un jovencito, un niñito o un adulto que me dice meses estoy con cefalea. ¿Qué van a hacer? Tienen solamente radiografía. Tienen que ver si hay un edema a nivel del cráneo, del cerebro, perdón. Entonces tienen que buscar signos de hipertensión endocraniana. ¿Qué significa que hay un tumor? ¿Qué significa que hay una nefrosis? Hidrocefalia, que puede ser un edema condicionado por algún medicamento. Entonces, algo está haciendo que el cerebro crezca. Entonces, tiene que visualizar, buscar estos signos en la placa radiográfica. ¿Qué pasaría? ¿Qué otros signos vamos a ver? Recuerden que la silla turca tiene sus clinoides anteriores y sus clinoides posteriores. En un piso de la silla turca es una lámina bien delgadita. Entonces, por la hipertensión endocraniana se empieza a destruir. Entonces, desaparecen las clinoides y el piso y el dorso de la silla turca se hacen grandes, se aplanan. Yo tengo placas en la práctica que de repente van a ver que no hay piso, es una línea recta. Si ya no encuentran ni clinoides, todo es una línea recta. Esos son los signos que suceden a nivel de la silla turca, lo que están viendo aquí. ¿Ven? Miren la silla turca. Se ha erosionado, aquí está adelgazado, clinoides posterior, clinoides anterior, se amplía el espacio, y miren el borde de acá, el piso de la silla turca, como está grande, irregular, heterogéneo. Bien, con estas tres terminamos. El ángulo basal. Son ángulos que se miden cuando no existe a veces otro método diagnóstico para poder valorar si tiene alguna patología, la inserción o bien de la columna o bien del cerebro. Uno de ellos es el ángulo basal. Este ángulo basal me permite ver digamos, cómo se encuentra el ángulo que existe entre el cráneo y la parte posterior a la silla turca, esta zona de acá. Entonces, en otras palabras, ¿de qué me sirve medir ese ángulo? Para ver el agujero occipital. Este agujero occipital debe medir debe tener un tamaño estándar. Eso es por un lado. Por otro lado, es cuando el cerebro no tiene este ángulo, el agujero más bien se hace muy plano y disminuye este agujero occipital. Entonces, ni mucho ni poco, o se aumenta va a producir patología y si disminuye va a producir patología. Entonces, ¿para qué me sirve? Para ver si la base del cráneo es una base normal.
La plastivacia. La plastivacia, ¿qué significa? Significa que este ángulo ya no se encuentra por encima de los 150 grados. Hasta 150 grados lo considero normal. Por encima de 150 grados es patológico. Entonces, ¿qué significa? Miren, ¿cómo está este cráneo plano? Entonces, al estar este cráneo plano, ¿qué cosa condiciona? Que el agujero occipital se haga más grande y se eleve tanto el atlas como el axis entren dentro del agujero occipital. Ahora, ¿cómo se toma esta línea? ¿Cómo se toma este ángulo? De la parte del nacio trazo una línea recta que se va a la parte anterior, a la parte posterior de la silla, acá, la parte posterior de la clinoides anterior de la silla turca, y se va por el borde del anterior del agujero occipital, que es este. Entonces, esta medida me debe dar como máximo 150. Miren, cuando está patológico, 170, fíjense el cráneo cómo se hace un dodecocéfalo. Otra de las líneas que se toma es la línea de Chamberlain. Esta línea de Chamberlain me sirve para ver si está disminuido, está normal o aumentado también el agujero occipital. ¿Para qué? Para que normalmente el odontoides y el arco anterior del atlas no deben pasar esta línea. Entonces, si pasan esta línea, están ya dentro del cerebro. Entonces, hay algún movimiento que el paciente pueda realizar brusco y este odontoide va a comprimir el encéfalo y el paciente puede fallecer. Entonces, para eso me sirve esta línea de Chamberlain. Entonces, ya tengo mis líneas, ahora quiero diagnosticar. Quiero diagnosticar algunas patologías. Una de las patologías es la impresión basilar. En la impresión basilar, tanto el atlas como la apófisis odontoides ascienden, o sea, entran por ese agujero occipital, o que está muy grande o que está muy chico, que no está normal. Entonces, al entrar, es como que taponan el agujero, porque ese agujero debe estar libre, y lo taponan, disminuyendo el espacio occipito-andoideo. Como ese espacio está disminuido y el odontoides, el atlas, ha entrado dentro del agujero que no debería estar ahí, va a comprimir el tronco encefálico. Y para poder saber si ese paciente tiene una impresión basilar dentro, en el cerebro está haciendo una impresión dentro del encéfalo, utilizo esa línea de Chamberlain que les he mencionado. Normalmente el primer cuerpo vertebral y el segundo no deberían entrar dentro del cráneo. Acá ha aumentado este espacio y se ha elevado las vértebras dentro del cerebro. Inclusive miren, acá está ya empezando a comprimir el tronco cerebral. Entonces, ese es el problema, o sino que a veces no permite el pasaje adecuado de líquido cefalorraquídeo y empieza a hacerse una hidrocefalia como lo que están viendo acá. Ya, acá les explico cómo es esto. A mí me demoró en explicarme, en entender yo se los decía, se los mencionaba, pero la verdad que yo tampoco lo entendía qué cosa era lo que estaba acá, porque esta imagen todavía la he arreglado porque era más feita. Entonces, miren, esta es la línea de Chamberlain, y el odontoides, esto no debería pasar, debería estar a esta altura. Aquí está entrando dentro del cráneo. Aquí tenemos la parte anterior del cráneo, que está la cara, y aquí se encuentra la región occipital. Entonces, ¿qué sucede? Este canal, este agujero occipital, al hacerse más amplio, permite que el cuerpo vertebral suba, y al subir, ¿qué cosa va a producir al subir? Compresión. Ya llena el espacio y comprime. Recuerden que sube junto con la médula y la médula se atraca acá. Entonces,
va a estrechar el canal medular, llegando un momento que desaparece el espacio occipito medio. Entonces, para eso me sirve, para evitar, o sea, ver si la primera vértebra y la segunda se han desplazado hacia la parte interior del cráneo.